Informe del revisor fiscal a la asamblea o junta de socios. El Código de Comercio establece claramente cuáles son los informes que el revisor fiscal debe entregar a sus nominadores, bien sea la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios, dependiendo de la empresa a la cual él esté prestando un servicio. En primer lugar, taxativamente dice que los actos de los administradores de la sociedad, él debe decir si se ajustaron a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea, que es quien los nomina y les deben a ellos subordinación. En este caso es un aseguramiento de la información de cumplimiento. Es un informe de legalidad. También dice que el informe del revisor fiscal a la asamblea o junta de socios debe decir si la correspondencia, comprobantes de cuenta y libros de actas y registro de acciones en su caso se llevan y se conservan debidamente. Eso corresponde al control interno. Es un informe de control interno. También dice que si son adecuadas las medidas de control interno de conservación y custodia de bienes de la sociedad o de terceros que están en poder de la compañía. En este caso se está haciendo un aseguramiento de la información de control interno. Se está hablando de la efectividad, la eficacia y la eficiencia del control interno. Sobre la información financiera histórica, el código establece y lo llama balance general. Este es un código de 1970 que dice, por lo menos, es un mínimo, debe expresar si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones, o sea, si no se le ha limitado el alcance del revisor fiscal. También debe decir si se han seguido los procedimientos aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas. Eso lo asimilamos a la normatividad que rige para los que hacen auditoría de estados financieros históricos, porque aquí es exactamente igual una auditoría de estados financieros históricos o aseguramiento de la información financiera histórica. También, si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable, y si las operaciones que se han reconocido en esta información financiera histórica se ajustan a los estatutos y a las decisiones de asamblea o junta directiva en su caso. En este caso se está hablando de un aseguramiento de la información conforme a un estándar que es las normas internacionales de información financiera, y en esa parte también está hablando de un aseguramiento de la información de cumplimiento. También debe decir si el balance y el estado de pérdidas y ganancias se han tomado fielmente de los libros. Y si, en su opinión, el primero, presenta en forma fidedigna y de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva situación financiera al terminar el periodo revisado, y que el segundo refleja el resultado de las operaciones de dicho periodo. En este mandato del Código de Comercio, que es muy antiguo, es de 1970, se está plasmando lo que hoy llamamos la opinión no modificada del revisor fiscal. Él está diciendo si hay razonabilidad en la situación financiera, en el estado de resultados y los demás estados que componen un juego completo de estados financieros. También le establece si él tiene salvedades o reservas sobre la fidelidad de los estados financieros, o sea, el informe modificado de revisor fiscal. Aquí se aplica exactamente lo mismo que se aplica en la auditoría de estados financieros históricos. Entonces hay un informe no modificado que habla de la razonabilidad de la información financiera histórica, y hay un informe modificado que puede ser con reservas o salvedades o con una opinión negativa o adversa o que no presenta. Todo esto es basado y se debe basar en el revisor fiscal en las normas de auditoría general de aceptación y en las normas internacionales de auditoría. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? Aquí hay muchas diferencias entre una revisoría fiscal y una auditoría externa de estados financieros históricos. En primer lugar, tenemos que ser muy claros que
revisoría fiscal no es auditoría externa de estado financiero histórico. Es más, dentro de la revisoría fiscal está la auditoría externa de los estados financieros históricos. Pero además de eso, hay 3 auditorías más, que son aseguramiento de la información de gestión, aseguramiento de la información de cumplimiento y aseguramiento de la información de control interno. Entonces, diferencias fundamentales: origen del nombramiento. La revisoría fiscal es de carácter obligatorio para cierto tipo de sociedades y empresas. En cambio, la auditoría externa, el nombramiento es voluntario para cualquier empresa. No se les obliga a hacer auditoría externa de estados financieros históricos. Y cuando hablamos de auditoría externa, estamos refiriéndonos a auditoría externa de estados financieros históricos. Ya sabemos que hay una auditoría externa de gestión que es obligatoria para las empresas de servicios públicos domiciliarios, por ley. En cuanto a la responsabilidad por el trabajo y por su informe o dictamen, el revisor fiscal siempre se va a ejercer la revisoría fiscal por una persona natural, nunca por una firma. Aunque se pueden nombrar personas jurídicas como sociedades de contadores para que hagan la revisoría, la firma debe designar una persona natural para que haga su ejercicio. Entonces se hablará de la revisoría fiscal como institución y el revisor fiscal, que es una persona natural nombrada por esa firma. Esto tiene sus implicaciones en el sentido que no es una diferencia muy importante, pero es diferencia de que siempre la revisoría fiscal, cuando se da el informe y se da la opinión, se habla en primera persona del singular, siempre. En cambio, la auditoría externa, por lo general, se acostumbra a nombrar firmas de contadores o sociedades de contadores, personas jurídicas. En ella trabajan varios profesionales de contaduría pública que están establecidos para un encargo de auditoría y se estipula a través de un contrato civil. En este caso, la auditoría externa puede ser ejercida por una empresa de auditoría que tiene un representante legal, pero también la auditoría externa de estados financieros históricos puede ser hecha por una persona natural con todas las condiciones iguales. Siempre se hará un contrato de tipo civil. Fíjese que en cambio la revisoría fiscal, el contrato es siempre con una persona natural, pero puede ser un contrato civil o puede haber un contrato laboral. Entonces, cuando se hace por una auditoría externa firma de contadores, se usa la expresión en la opinión en nuestra, o sea, se usa la primera persona del plural, porque son varios. Independencia profesional. La independencia, yo siempre tengo mi reserva sobre el problema de la reelección. Pero también hay una cosa. La ley dice, no prohíbe que el revisor fiscal, persona natural, sea vinculado con un contrato de trabajo. Porque él no está limitando su independencia frente a los terceros, porque el origen del nombramiento lo da la asamblea o máxima entidad, máximo organismo de dirección de la empresa, y que, ya dijimos, el revisor fiscal no tiene subordinación más que al interés público y a la ley. Pero en la práctica, desde la expedición de la ley 50 del 90, se puede decir que la generalidad de las empresas están optando por hacer un contrato civil con el revisor fiscal. Y eso está bien, a mí me parece que no tiene ningún problema. En la auditoría externa, la independencia es absoluta, como así se exige las normas profesionales, la auditoría externa de estados financieros históricos. Entonces, yo veo que la independencia profesional del revisor fiscal, si se sigue manteniendo la reelección, puede tener cuestionamientos. No es tan absoluta como la de la auditoría externa. La firma usada en el dictamen. Siempre debe firmar en la revisoría fiscal una persona natural con su tarjeta profesional
y asume todas las responsabilidades de esa firma. El contador público asume todo eso hasta la parte de responsabilidad penal. En cambio, en la auditoría externa de estados financieros históricos, es la firma autógrafa de una persona natural que es representante de la sociedad de contadores. Es un contador público generalmente a nombre de la persona jurídica, pero según las últimas normas internacionales de auditoría, él debe expresar en ese informe quién hizo como persona natural, dirigió la auditoría, a pesar de que él está firmando como un representante legal de la empresa.